Muy buenas tardes, estimado profesor, a todos y todas las personas que nos ven. En esta oportunidad voy a hablarles sobre el análisis comparativo del procedimiento administrativo ambiental del OEFA y su informe. Bueno, antes que nada tenemos que saber algunas cosas básicas, por ejemplo, cuáles eran las misiones de CASE de hace más de 8 años, que principalmente la finalidad del OEFA era garantizar el derecho al debido procedimiento, el derecho a la defensa y el derecho al plazo razonable, ya que lo que se quería no solamente es tutelar, digamos, el bien jurídico, por ejemplo, ambiente, a costa de los derechos del administrado. Entonces, por ejemplo, la misión ahí en ese mismo día no solamente era salvaguardar ello, sino que también garantizar el derecho al, por ejemplo, el procedimiento, el derecho a la defensa, el derecho al plazo razonable, etc. Por eso se acortó, por ejemplo, de 180 a 120 días. También tenemos, por ejemplo, a la CINEFA, que es el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Este forma parte de la ley del Sistema de Gestión Ambiental, en la que, en virtud de esto, lo que se hace es designar a un rector para el tema de la supervisión en materia de fiscalización a las EFAs, que son estas que tienen la independencia funcional y cuyo deber primordial es pues, fiscalizar y sancionar en los marcos de su competencia. Tenemos a la ley 3230, en la que lo principal de esta normativa es que trata de regular eh, estos mecanismos que da la propia normativa, que van a estar orientados a la prevención y corrección de la conducta infractora en materia ambiental, cuyo también tenemos a los procedimientos administrativos sancionadores excepcionales. ¿Por qué? Porque lo que se quería en ese momento, que ante impactos leves o ante infracciones leves, se diera que los procedimientos administrativos sancionadores excepcionales fueran la última ratio o fueran los que se iban a pensar últimamente, porque tenemos en primer lugar a otros mecanismos, como por ejemplo la subsanación voluntaria en caso se detecte que el administrado de buena fe quiere remediar su conducta infractora. Por otro lado tenemos el 1500, bueno, en este contexto coyuntural lo que tenemos es que se les ha dado facilidades a los administrados para poder fraccionar y también aplazar el pago de las multas, por ejemplo, dentro de los 30 días hábiles, dentro del marco de esta coyuntura. Bueno, solamente algunas cosas previas antes de comenzar con la comparación. El procedimiento administrativo sancionador se enmarca desde una óptica macro y desde una óptica micro. Desde una óptica macro forma parte de la función o de las funciones del OEFA, que tanto es función evaluadora, función supervisora, función fiscalizadora, y también tenemos a un microproceso en la que comprende la función también de fiscalizar y también de sancionar. Ahora, OEFA, en virtud de lo mencionado anteriormente, es la entidad rectora y que en el ámbito también de sus competencias se encarga de las funciones señaladas, así como también la aplicación de incentivos en los sectores de minería, energía, pesquería, manufactura, etcétera, que poco a poco se va ampliando. También constituyen criterios y también esta misma línea constituye lineamientos para guiar a las EFAs, que son las entidades de fiscalización ambiental. Y cuyo carácter también es vinculante. Eso es muy importante tener en cuenta porque recurrentemente o oportunamente el Consejo Directivo de la AFE está sacando resoluciones en las que es de carácter vinculante para las entidades fiscalizadoras, que son las EFES. Y bueno, algunos principios básicos que lo caracteriza dentro del marco de su ejercicio legítimo del poder son el principio de legalidad, el principio de proporcionalidad, el principio de tipicidad, principio de confiscatoriedad. Son principios que sostienen el procedimiento administrativo sancionador y sin los cuales no se pensaría un procedimiento administrativo sancionador propiamente dicho, mucho más es ambiental, porque lo que se quiere es, al margen de la sanción pecuniaria que se le impone al administrado, pues una protección de sus derechos y también en resguardo, también
salvaguarda el bien jurídico protegido que es el ambiente. Y justamente hablando del bien jurídico protegido es el medio ambiente y conexo a ello la salud de las personas, tanto en forma individual como en forma colectiva, ya que lo que se habla aquí de una salud colectiva es cuando se impacta a comunidades campesinas, a comunidades nativas, a comunidades, por ejemplo, nativas, por ejemplo, en contacto inicial, ¿verdad? Así también como otro bien jurídico protegido es la conservación de la diversidad biológica, así también como el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales o los recursos naturales propiamente dicho, así como por ejemplo el patrimonio, un patrimonio cultural, etcétera, que se está impactando productos de la actividad del hombre. También tenemos algunos conceptos que son determinantes o gravitantes para imponer o determinar el daño que se está produciendo respecto a un área jurídicamente protegida. Por ejemplo, el daño real se entiende como una pérdida o prejuicio real producto de las actividades humanas. Un daño potencial es la proximidad de cualquier tipo de detrimento, y daño ecológico puro que se da de manera directa, como por ejemplo las que inciden al ambiente y a los recursos naturales, el daño por influjo ambiental, que es la afectación de la salud de las personas de manera indirecta. Estos no son excluyentes por nada por el estilo, sino que son necesarias y también determinantes y que se pueden imponer de manera conjunta al momento de detectar el hecho infractor. Y bueno, uno de los principios también gravitantes es la responsabilidad administrativa del infractor, ya que la responsabilidad es eminentemente objetiva, así como lo establece el artículo 18 del CINEFA, que es el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, en la que te establece que su infracción va a ser eminentemente objetiva, excluyendo de dolo culpa o este criterio para determinar su responsabilidad, y en el caso se pudiera dar esta ruptura en nexo causal, solamente se deberá acreditar casos causales de eximencia, como caso fortuito, fuerza mayor, hechos determinantes de terceros. Por ejemplo, uno de los requisitos podría ser 3, que se configuran a raíz o producto del derecho civil, que es que sea extraordinario, que sea imprevisible, que sea irresistible. Estos 3 causales son producto de la eximencia de responsabilidad y con las cuales solamente se puede romper este nexo causal entre el hecho y la infracción que se imputa. Por otro lado, los principios que mencionamos es el de legalidad, en el que prácticamente es intuitivo pensar que estas mismas tienen que estar apegadas las autoridades administrativas a la normativa ambiental, y deben actuar con todo respecto a la Constitución y también a la ley y al derecho dentro de las facultades y los fines establecidos. El principio de tipicidad, que también, como lo hemos mencionado, es sumamente importante, y encima tenemos manifestaciones. También se puede entender desde el nivel de la precisión en la que se tiene que generar este tipo infractor, en la que no solamente conocedores del derecho pues puedan conocer, sino también personas ajenas al derecho, que en este caso serían los administrados, en efecto, para interiorizar pues o internalizar esta norma, y qué es lo que se quiere proteger o cuál es la finalidad de esta norma. Y también un segundo nivel es el que se adecue la norma, o sea, que realmente haya esta subsunción, esta subsunción del supuesto del hecho al tipo infractor. Y por el otro lado, el derecho al debido procedimiento. Esto es sumamente importante en virtud de que esto permite que al final haya una justicia ambiental que no supone solamente el resguardo de bien jurídico protegido en detrimento de los derechos del administrado, sino por el contrario, que estos mismos tengan un equilibrio, que al final del cabo salga ganando la justicia ambiental. Y dentro de este debido procedimiento pues están los más comunes, que es los derechos de alegar hechos, exponer argumentos, presentar pruebas. También tenemos al principio de razonabilidad. Este principio de razonabilidad es básicamente cómo
¿cómo determinas tú que realmente la sanción es razonable, ¿no? O en virtud de ello hace que no se quiera sancionar por sancionar, sino que haya un criterio justo para la determinación de la sanción. Y el principio de licitud, que significa que se debe asumir la licitud de la conducta del administrado si es que no hay elementos suficientes, ¿verdad? O en virtud, por ejemplo, si es que no hay pruebas suficientes que acrediten lo contrario, se debe asumir siempre la licitud de la conducta. Por otro lado, vamos a explicar el tema de las infracciones administrativas, que tienen varias manifestaciones, que, por ejemplo, el supuesto de hecho, como ya lo mencioné anteriormente, dentro de, para iniciar un procedimiento administrativo sancionador, en realidad tenemos que velar porque esté adecuado, por lo que sea preciso. Entonces, dentro de ello también tenemos diferentes tipos de estas infracciones administrativas. Por ejemplo, las generales, que se da por la obstaculización de las acciones de fiscalización; las transversales, que se da por el incumplimiento de las normas de gestión y las normas ambientales, que es de otra manera mucho más precisa; y las sectoriales, que da por incumplimiento de las normas ambientales comprendidas en la legislación ambiental sectorial, puede ser nacional, puede ser regional, local. Y bueno, acá tenemos un ejemplo de la sala especializada, de minería, energía, pesquería, industria manufacturera, la que prácticamente establece la conducta infractora. Tenemos por un lado la norma sustantiva y la norma tipificadora. La norma sustantiva es esta norma pues de carácter de ley, la norma tipificadora es producto de estas normas, sus reglamentos o sus consejos directivos, en las que precisa realmente mediante el cuadro de tipificación y sanción ambiental exactamente a qué tipo de infractor se está adecuando para proceder pues, a la imputación, a la imputación y posteriormente a la sanción. El ámbito irradiador, esto se manifiesta pues, en los diferentes reglamentos, no solamente de los INFOR, sino también de la OEFA. Por ejemplo, en este caso tenemos a que serán portadores de sanción pues todas aquellas personas naturales, jurídicas, que constituyen patrimonio autónomo, sociedad regular o forma asociativa de empresa, u otro tipo de sujeto de derecho que desarrolla actividades económicas sujetas al ámbito de fiscalización ambiental de competencia de la OEFA. Por ejemplo, por incumplimiento de 4 principales, incluso tienen la ventana sumamente abierta porque te dan pie a que se pueda también en materia ambiental, y siempre y cuando también ahí está la normativa ambiental, a dar pie a imponer incumplimientos en este tipo. El primero es obligaciones contenidas en la normativa ambiental. La segunda es compromisos asumidos en los instrumentos de gestión ambiental, famosos SIGAS. El tercero es las medidas cautelares correctivas o disposiciones o mandatos emitidos por los órganos competentes. Posteriormente explicaremos cuál es la naturaleza de esta, pero estas no es que sean sumamente aisladas, sino que son autónomas respecto de las medidas sancionatorias. Y otras obligaciones fiscalizables a cargo de la OEFA en el marco de sus competencias. Y en este caso también tenemos que no existe la sustracción de la materia sancionable. En este punto es menester mencionar que las medidas de mejora solo deberán ser tomadas en cuenta efectos de atenuar la sanción administrativa. O sea, que en caso se pretende una subsanación voluntaria, no se deberá tomar como aquella que por el hecho de evitar la sanción se pretenda generar, sino que se debe ver realmente objetivamente cuál es el daño y respecto a ello evaluar si es leve, si es mediano o si es sumamente grave para determinar la sanción. Y además lo importante es también se deberán tomar en cuenta las medidas que implemente el administrado para no repetir el daño causado. Pues en este punto el principio de no repetición es sumamente importante porque a la OEFA o a la autoridad ambiental no le interesa, no le interesa que solo remedies o solo reviertas por un solo momento a corto plazo, sino que al final a largo plazo estas medidas se hagan sostenibles, y ello se va a hacer en virtud de que tú implementes, diseñes como
medidas para que estos hechos no se vuelvan a repetir. Bien. Y bueno, el ordenamiento ambiental, como anteriormente lo mencioné, son vastas, las que inciden directamente a la regulación, pues la Ley General del Ambiente, que es la normativa ambiental madre, también la Ley del Sistema de Evaluación y Fiscalización Ambiental, por ejemplo, la Ley de Procedimiento Administrativo General, el Reglamento de Procedimiento Administrativo Sancionador, así también como el Reglamento Administrativo Único. Y también por otro lado tenemos a la UEFA y a su informe. En los pasos del procedimiento básicamente tenemos primero, en un primer momento, la imputación de cargos, en un segundo momento, la presentación de descargos, en otro tercer momento, tenemos la actuación de pruebas, el informe final de instrucción, el informe oral, la resolución de la sanción y finalmente, pues, si es que el administrado en buena cuenta toma pertinente apelar o reconsiderar, pues se efectuará ello finalmente con la emisión de la resolución final del Tribunal de Fiscalización Ambiental. Básicamente con los plazos en el término de la UEFA, desde la resolución subdirectoral hasta la autoridad instructora, que es el informe final de instrucción, pues se le da 20 días al administrado para que este mismo pueda efectuar pues, sus descargos, todos sus argumentos respecto a la conducta infractora, y también desde el informe final de instrucción hasta la resolución directoral pues tienen 10 días, y también pues hay una flexibilidad en cuanto a la prórroga de 5 días más para que el administrado tenga el derecho de defenderse. Y bueno, pues respecto a la autoridad decisora, o sea, mejor dicho, en primera instancia, pues estas pueden reconsiderar o puede apelar dentro de los 15 días hábiles, ¿no? Y el Tribunal Fiscal pues tendrá el plazo de 30 días hábiles para que pueda emitir la resolución final, confirmando o no la resolución directoral de primera instancia. En este caso le daré pase a mi compañera para que mencione respecto al procedimiento administrativo único de su informe. Muchas gracias. Y si antes de comenzar es menester saber qué es el procedimiento administrativo único. Este procedimiento, denominado PAU por su abreviatura, es aquel que se orienta a investigar y determinar si a los titulares de derechos de aprovechamientos otorgados por el Estado les asiste o no responsabilidad administrativa por la comisión de infracciones a la legislación sobre la materia y o por incurrir en alguna causa de caducidad de título habilitante. El procedimiento PAU tiene dos fases, la fase instructora y la fase decisora, pero también tiene una etapa previa denominada la fase previa, como su nombre indica, ¿no? Es en esto donde se realiza el informe de supervisión y su evaluación que, una vez aprobados, determinará la existencia o inexistencia de la infracción y dará inicio al PAU. Debemos recalcar que la fase instructiva comprende desde la emisión de la resolución que inicia el PAU hasta la emisión del correspondiente informe de instrucción, el cual, por cierto, es inimpugnable al no constituir un acto administrativo. Esto tiene una duración de 90 días que pueden ser prorrogables hasta por 30 días más. Culmina con el informe final de instrucción, donde se determinan las conductas constitutivas de infracción, la norma y su respectiva sanción. En el desarrollo del PAU actúan como autoridades instructoras la Subdirección de Fiscalización de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre y la Subdirección de Fiscalización de Permisos y Autorizaciones Forestales y de Fauna Silvestre. Después de esto, se inicia con la notificación de la resolución del análisis de la supervisión, de una evaluación y su posterior notificación a los administrados, y en el caso de medidas cautelares, a las autoridades competentes. La presentación de descargos tiene un plazo de 15 días hábiles
en la que el imputado puede pedir una prórroga de hasta de 5 días. Claro, esto antes de que se acabe el plazo, ¿verdad? Continuamos con la actuación probatoria, donde la autoridad instructora puede disponer, de ser el caso, la actuación de pruebas, ya sea de oficio o a pedido de parte, pero en esta última, si se pide, tendrá que ser asumido por la parte, ¿verdad? Continuamos con la inspección in situ, donde se realiza de oficio o de parte una evaluación técnica de manera favorable. Y vamos con la audiencia de informe oral, donde la autoridad decisora puede, de oficio o a solicitud de parte, citar a ambos a la audiencia de informe oral con el fin de que expongan los argumentos que sostienen sus posturas. Para esto, la fecha y hora tienen que estar predeterminadas hasta mínimamente con 10 días de anticipación y tendrá una duración de 10 minutos. Una vez hecho esto, se evalúa la actuación de los actuados, donde se elabora un informe de instrucción, lo que daría inicio a la segunda etapa, que vendría a ser la fase decisora. La fase decisora se encuentra a cargo de la Dirección de Fiscalización Forestal y de Fauna Silvestre de los INFOR. Tiene una duración de 75 días hábiles que pueden ser prorrogadas hasta por 15 días más. La fase decisora comprende desde la recepción del informe final, que ya ha sido dada en la fase instructora, hasta la emisión de la resolución que dispone el archivo del PAU o impone sanciones y o declara la caducidad del derecho de aprovechamiento. Es decir, en la resolución de primera instancia, culminada la etapa de instrucción del PAU, los órganos de línea de los INFOR emiten la resolución electoral mediante la cual resuelven la imposición de sanciones, medidas correctivas o la declaración de caducidad de derecho de aprovechamiento o, de ser el caso, el archivo del procedimiento, poniendo fin así a la instancia. La presentación entonces de descargos es de 15 días. Siguiente, por favor. Muy bien, ahora una más, por favor. Muy bien, ahora continuaremos con el marco comparativo de OEP-Infor. Para esto hemos tomado 3 puntos que consideramos importantes para que rigen el procedimiento. Estas son las medidas cautelares, las medidas correctivas y el tercero interesado. Por parte de OEFA tenemos a las medidas cautelares, que son dictadas por la autoridad decisora y puede dictarse 30 días antes del inicio del pago. Por otro lado, en el OSINFOR es dictado por la autoridad constructora y pueden ser dadas de manera previa o dentro del procedimiento administrativo único. Como segundo punto hablaremos de las medidas correctivas, que en este caso son acción. Para esto el OEFA lo divide en dos: medidas restauradoras y medidas compensatorias. Como medidas restauradoras se pueden mencionar que son acciones que sirven para revertir el efecto nocivo de la conducta infractora sobre el ambiente, los recursos naturales y de las personas. En pocas palabras, se encarga de proteger y de evitar que se sigan vulnerando los derechos fundamentales de las personas, ¿verdad? También tenemos la medida compensatoria, que vendría a ser la obligación de reparar, rehabilitar la situación alterada según sea el caso y, de ser posible, compensarla. Por el lado de OSINFOR tenemos las medidas de adecuación, medidas restauradoras y medidas compensatorias, que vendrían a ser las medidas de adecuación. Tienen por objeto que el administrado adopte a sus actividades los estándares determinados, para así entonces asegurar la mitigación de posibles efectos perjudiciales en los recursos naturales y el ambiente. Las medidas restauradoras tienen por objetivo restaurar, rehabilitar y reparar la situación alterada con la finalidad de retornar al estado original las cosas antes de la afectación. Las medidas compensatorias tienen por finalidad sustituir los recursos naturales o el bien afectado, que no puede ser restaurado. Estas medidas pueden ser compensadas dentro del área de título habilitante con el fin de mitigar el daño ambiental. Pero además, dentro de estas 3 medidas encontramos 4 medidas más, que vendrían a ser las medidas silviculturales, medidas de adecuación, medidas de mitigación de riesgo o daño y las medidas de prevención. Terminaremos de explicar con el tercero interesado. Por el lado de OEFA tenemos la figura del tercero interesado, que
que se encuentran reguladas en el artículo 71, inciso 1 del TUO de la Ley de Proceso Administrativo en general. También lo tenemos detallado en la resolución 026-2014 del OEFA y la resolución 078-2019 del OEFA. Por el lado de OSINFOR, esto se incorpora dentro del procedimiento y esto no solamente alega hechos, sino también se encarga de la aportación de pruebas. Siguiente, por favor. Muy bien, ahora doy paso a mi compañera Isi, que hablará un poco acerca de los avances y limitaciones de la OEFA y OSINFOR. Sí. Sí, muy bueno, continuando, antes de ello quería empezar con el tema de las medidas cautelares, que son sumamente importantes porque generalmente estas se dan como casi similares con con las medidas correctivas. ¿Por qué? Porque estas medidas que se implementan son sumamente similares. Por ejemplo, el decomiso de un determinado objeto o, por ejemplo, la paralización permanente, o sea, por un determinado periodo de tiempo. A las actividades del administrado. O sea, todo ello tiene un fin y con el hecho es de resguardar el bien jurídico protegido que se llama ambiente. Y lo que ocurre por ejemplo, las medidas correctivas, como se bien se aprecia, se da durante el PAS. Y como apreciamos acá, las medidas cautelares se da antes o durante el PAS. Eso quiere decir de que, por ejemplo, la autoridad instructora puede autorizar o mediante la decisión, por ejemplo, en este caso, como bien mencionó mi compañera, de la autoridad decisora, puede dictar estas medidas cautelares a efectos de que se resguarde el ambiente, ya que está en peligro de dañarse irreparablemente o irreversiblemente. Y por el otro lado tenemos a las medidas correctivas, que estas se pueden dictar en cualquier momento del procedimiento, del procedimiento administrativo sancionador, que pueden ser, por ejemplo, conexas en paralelo con las sanciones que se imponga al administrado. Uno de los puntos que tenemos que tener en cuenta es que justamente no es que solamente se imponga una sola responsabilidad al administrado, sino que hay diferentes vías por las cuales se puede tutelar el ambiente. Por ejemplo, una es la responsabilidad administrativa, que es el objeto del presente exposición, y otra podría ser la responsabilidad civil, así como otra podría ser la responsabilidad penal si se diera lugar. Efectivamente, ahora vamos a pasar a los avances y limitaciones para después pasar a la jurisprudencia relevante. En este caso, tenemos que las limitaciones, por ejemplo, el OEF en este caso sería reforzar el andamiaje probatorio con de repente más pericia, más capacitaciones, más, digamos, tecnologías avanzadas, etcétera, la que permita asegurar que las muestras o el andamiaje probatorio sea lo suficientemente fuerte para tratar de imputar, por ejemplo, o ver o identificar un daño al ambiente, un efecto al ambiente. Y por otro lado tenemos la celeridad en los procedimientos. Esto es un poco tibio porque se está implementando mecanismos para que la carga procesal se pueda reducir, y eso obviamente con diferentes mecanismos o mecanismos regulatorios. Y también, por otra parte, está la reducción de la discrecionalidad administrativa. Lo que se intenta es como una limitación, es que realmente se motive y no solamente se cite, por ejemplo, principios o leyes que están en la normativa ambiental, sino que realmente se fundamente porque una determinada, por ejemplo, un determinado hecho amerita sanción o no amerita sanción. Bueno, eso es por la parte de las limitaciones. Por esa parte de los avances, efectivamente podemos ver de que la justicia ambiental está compuesta, así como también la justicia en otros campos, por la justicia retributiva y por la justicia distributiva. En este caso, la justicia retributiva es que se adecue
a la adecuación de las multas, es decir, de que realmente bajo el principio, por ejemplo, de no confiscatoriedad, gradualidad, razonabilidad, proporcionalidad, en este caso, las multas realmente se adecúen, no solamente multas, porque también hay amonestaciones, ¿verdad? Pero las multas son las más gravosas. Entonces, esas se adecúen proporcionalmente de acuerdo a la finalidad que se intenta eh, cautelar o tutelar. La justicia distributiva, por el otro caso, es que se revierta el daño ambiental. Eso quiere decir de que no necesariamente todos los procesos o todos los hechos infractores o como presuntamente infractores se incorporen dentro de un procedimiento administrativo sancionador, porque eso no es eficiente, o en términos de eficiencia eso no sería lo más viable, sino que por el contrario se trate, por ejemplo, de mediante un medio anterior, que es en este caso la dirección de supervisión, o las medidas preventivas, por ejemplo, trate de la medida lo posible. Para ello también se necesita reforzar la capacidad que tenga esta para poder absolver, por ejemplo, estas infracciones o estas eventuales o estas futuras infracciones o probables infracciones que se puedan cometer a futuro para evitar este procedimiento administrativo sancionador. Por otro lado está la celeridad del PAS. ¿Y qué pasa con la celeridad del PAS? Es que de alguna u otra manera lo que se quiere es que el procedimiento administrativo sancionador no se dé de la manera muy abrupta o de la manera muy recortar, por ejemplo, plazos indiscriminadamente, sino por el contrario, en aras de tutelar el bien jurídico del ambiente y también teniendo en cuenta que el factor tiempo es muy determinante para resguardar el ambiente en términos de gravedad, en términos de gradualidad, por ejemplo, de impactos que se genere a los recursos naturales, por ejemplo, a patrimonios culturales, a comunidades nativas, a comunidades cototinicial. Lo que se intente es que se trate de, en la medida de lo posible, tener pues este ímpetu para resolver de acorde a lo que se exige en un determinado momento. Bien, en este caso le daré pase, bueno, en este caso en relación con los Infor tenemos también las limitaciones. Una de las limitaciones de los Infor es que hay una insuficiencia de data electrónica o insuficiencia de, por ejemplo, de registros virtuales en los que y detecte oportunamente, por ejemplo, los puntos rojos o los puntos de suma vulnerabilidad que permite, por ejemplo, no cautelar el medio ambiente o tratar de, o que se, por ejemplo, se impida una buena regulación o una buena fiscalización o supervisión. Si, por ejemplo, vamos a un lugar a supervisar y vemos que hay tala ilegal o, por ejemplo, hay minería ilegal o hay una tala indiscriminada o hay, por ejemplo, eh, campamentos que son sumamente peligrosos, entonces no se va a poder detectar realmente lo que se quiere cautelar, que es si es que realmente se está cautelando nuestra reserva forestal, estos recursos forestales que son sumamente importantes. Por otro lado, también la demora en el envío de la información. Esto también es un tema sumamente importante porque dentro del procedimiento administrativo sancionador, incluso en sus fases previas, lo que se intenta cautelar es que el envío de las notificaciones se dé de manera virtual, incluso también por una llamada telefónica, no solamente va a ser de manera formal, si lo que se quiere, por ejemplo, es evitar un futuro impacto, lo que se debe hacer es, pues, en plena coordinación con el administrado, resguardar ello y que sea sumamente rápido y que se reduzca esta demora que usualmente es recurrente en este procedimiento. Y por otro lado, uno de los avances es el enfoque participativo e intercultural, ya que dentro del procedimiento administrativo sancionador podemos ver de que, por ejemplo, las comunidades nativas y campesinas se pueden introducir dentro de para asumir un rol, por ejemplo, en específico, y también un enfoque intercultural en la que te menciona de que, por ejemplo, de manera más cultural, de manera más diversa, te menciona los incumplimientos de una determinada actuación. Por ejemplo, en este caso, hay muchas concesiones de comunidades, o mejor dicho, de administrados que no solamente tienen el idioma español, sino tienen idioma quechua u otro idioma que es sumamente importante,
a que estas personas se les permite el acceso a esta documentación, acceso a la regulación, acceso a las diferentes normativas en aras de resguardar su derecho, pues, ¿no? Sus derechos. Y bueno, empezamos con la jurisprudencia. En este caso, una jurisprudencia sumamente relevante es la 078-2019 OEFA del Tribunal de Fiscalización Ambiental, en la que te regula la figura del tercero interesado. Figura que es sumamente importante porque permite no solamente el acceso de información, sino también el, la, la tutela oportuna de los bienes jurídicos protegidos, ¿no? En este caso puede ser medio ambiente, salud de las personas, recursos naturales, patrimonio, etcétera. O sea, lo que se intenta es con el tercero interesado es que dentro del procedimiento administrativo sancionador haya un mayor peso y un mayor también reforzamiento a la verdad. No necesariamente imputar al administrado o como señalar al administrado como presunto infractor, sino más bien reforzar la verdad de los hechos y en razón a ello también imputar o argumentar en base a estos hechos que poco a poco el tercero interesado, que puede ser un representante de una comunidad, en este caso la jurisprudencia relevante fue la comunidad de One Piece, justamente este gobierno de One Piece lo que hizo es que en virtud pues de su representación, una organización no gubernamental lo representó y que este mismo también pudiera tutelar los derechos contenidos ahí. Y uno de los puntos sumamente importantes es que la misma Tribunal Fiscal determina cuál es la diferencia entre tercero y obviamente tercero interesado. Y no introduce o no lo subsume al tercero interesado como simplemente un denunciante en la que tiene pues derechos de menor jerarquía en comparación con los derechos que tiene el propio administrado, que son derechos y deberes. En este caso, te establece justamente dentro también del marco de la Ley de Procedimiento Administrativo General que el tercero interesado tiene los mismos derechos, tiene los mismos deberes, en la cual también puede intervenir, puede impugnar, apelar o presentar nuevos argumentos, ¿no? Presentar nuevos argumentos, crear nueva prueba a través de los diferentes medios probatorios, en aras también de resguardar la verdad y también tutelar efectivamente lo que se quiere, ¿no? Detectar si es que ha habido una infracción o no y tratar de velar porque en las medidas correctivas, si es que en caso lo hubiera, se cumpla. Y detrás de ello está en este caso la comunidad en seguimiento de este cumplimiento en caso se tal. Por otro lado, le pase a Katei para que mencione también brevemente su jurisprudencia. Muchas gracias. Por parte de esa tenemos la resolución 138-2018. En esta se detallan los siguientes hechos. Desde el día 26 de enero del año 2018, el señor Condori presentó sus descargos en contra de algunas imputaciones que actuó por oficio pues, la autoridad administrativa, que vendría a ser etapa previa. Al presentar sus descargos, esta daría inicio al presente pago, ¿no? Según eso, tenían argumentos. El administrado no cometió las infracciones imputadas y solicita que los hechos determinados como infracciones sean materia de un mayor análisis. Asimismo, el administrado argumentó que otra persona, un tercero, realizó, digamos, la infracción y utilizó, digamos, los instrumentos, sus materiales, los objetos que tenía el propietario de él, por lo que pide una investigación exhaustiva. Entonces, digamos, tenemos un hecho controvertido. Se pide que si corresponde eximir la responsabilidad al concesionario por la comisión de las conductas infractoras en su contra, debido a la presente intervención de un tercero en complicidad con funcionarios de la entidad regional. Por lo tanto, entendemos que la autoridad administrativa tiene la obligación de emitir un pronunciamiento premonido con las garantías mencionadas precedentemente, que son los principios de debido procedimiento. Es así que se van a realizar los documentos y finalmente la autoridad decide
establecer que los principios jurídicos que se orientan en el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa deben regir en todo el procedimiento y siempre tener en consideración los principios rectores que vendrían a ser el principio de legalidad y el principio del debido procedimiento por parte de la autoridad decisora, así como el respeto irrestricto del derecho de defensa que le corresponde a los administrados. Eso sería por parte de Asinfor. Eso sería todo. Muchas gracias.